la misma base biológica. Y allí vendría a tallar el segundo factor o el segundo gran pilar explicativo que vendría a ser las bases sociales, ¿no? Porque no todos vivimos las mismas experiencias, vivimos la misma cantidad de reglas o hechos, ¿no es cierto? Em, en líneas generales se ha coincidido en el hecho de que hay preponderancia dentro del organismo del sistema nervioso para poder explicar los comportamientos. Llámense comportamientos manifiestos, lo que yo veo que tú haces, lo que dices, lo que escucho, ¿no? Y comportamientos encubiertos, tus pensamientos, tus sentimientos, que así yo no los vea, se producen, ¿no es cierto? ¿A qué se debe? ¿Cómo se pueden producir? ¿Gracias a qué? ¿Cuál es el sustento orgánico que hace posible esto? La respuesta la encontramos en el sistema nervioso. La pregunta que sigue es, ¿y qué parte del sistema nervioso es la que posibilita o hace posible que, por ejemplo, puedas dar un examen? Que reacciones de esa manera cuando te molestas o cuando estás feliz o cuando estás triste. ¿Qué parte del sistema nervioso se pone o entra en acción cuando tú planificas un trabajo? Estas son parte de las preguntas que deben ser respondidas después de terminar con la clase de hoy. Entonces vamos a revisar para eso qué cosa es el sistema nervioso, eh, cuáles son las partes en que se dividen didácticamente. Sistema nervioso central, que es el sistema nervioso periférico, a qué se le llama sistema límbico, por qué se llama así y a qué se refieren cuando se habla de plasticidad cerebral, término que se utiliza bastante, ¿no? Y que últimamente, en los últimos años por lo menos, ha sido bastante difundido. Bien, cuando hablamos del sistema nervioso, estamos hablando de un sistema. Entonces, un sistema es un conjunto de elementos que trabajan coordinadamente por un fin, ¿ya? En este caso estamos hablando de un sistema, o sea, de un conjunto de elementos que trabajan coordinadamente para un fin nervioso. Y se le llama nervioso porque está formado por nervios y porque está formado por neuronas. Los nervios son parte o está formado por partes de la neurona. Entonces, por eso se le llama sistema nervioso. Pero todas estas neuronas, que son las partes más chiquititas, son unas células chiquititas, chiquititas, eh, consideradas la unidad funcional del sistema nervioso, unidad anatómica y funcional, ¿no? Todas estas neuronas se organizan y forman órganos, estructuras. Este conjunto de órganos y estructuras ejercen control sobre los otros sistemas, sobre el sistema muscular, sobre el sistema respiratorio, sobre el sistema digestivo, todo está comandado por lo que es el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso es el que controla, vendría a ser como un motor o como el cableado eléctrico que hace posible que todo se ilumine, ¿no? Entonces, el conjunto de órganos y estructuras de control e información, porque también recepcionan información de afuera, se llama sistema nervioso. Se llama sistema porque está formado por muchas estructuras que trabajan coordinadamente y se llama nervioso porque está formado por nervios y neuronas. Las células, estas que les digo que son las especializadas, las pequeñitas, la unidad anatómica y funcional, se conocen con el nombre de neuronas y son capaces de transmitir los impulsos eléctricos a lo largo de una gran cantidad de redes o terminaciones nerviosas. A lo largo de todo el sistema nervioso se transmite mensajes nerviosos. Estos mensajes nerviosos son
del tipo eléctrico, ¿ya? Son descargas eléctricas que se van transmitiendo de una neurona a otra. Pero el sistema nervioso no solamente está formado por neuronas, también hay otro tipo de células llamadas glías o neuroglías. La glía o neuroglía es muy importante porque sostiene a las neuronas en su lugar, las mantiene en su lugar y además les sirve de soporte alimenticio también. O sea, no es que se alimentan de la glía, sino que posibilitan, ¿no?, la mantención, la supervivencia de las neuronas. Entonces, hay esos dos tipos de tejido, pero todo el mensaje eléctrico corre solamente por las neuronas. Las neuronas pueden tener diferente tamaño, pueden tener diferente forma. Acá les han colocado tres formas de neuronas, unas que son circulares, otras que son ovaladas y esta que parece casi de forma triangular. Las neuronas sí, efectivamente, pueden tener diferente forma, pueden tener diferente tamaño, pero todas tienen tres partes, ¿ya? Esas partes son, por un lado, las dendritas, que son todas estas ramificaciones de entrada. Quiere decir que por aquí va a ingresar información de afuera adentro de la neurona, ¿ya? Las dendritas son las que llevan la información al cuerpo neuronal. El cuerpo neuronal, que es la segunda parte, tiene una característica bien interesante. Tiene un núcleo. Los cuerpos neuronales tienen un núcleo. El núcleo está cargado de ciertos elementos químicos que permiten procesar la información que llega. En otras palabras, permite procesar la información que las dendritas le traen. Se darán cuenta que son muchas dendritas y cada una de estas dendritas no siempre está trayendo información de la misma estructura o del mismo órgano. Puede ser que esté trayendo de la vista y también del oído. Podría suceder, pero en la neurona se va a integrar esa información. De tal manera que luego este estímulo que llegó de repente por 2, 3 canales simultáneamente, se convierte en uno solo, se integra, más la suma de lo que tenía el núcleo de la neurona, se convierte en un mensaje diferente. No tremendamente diferente, pero sí diferente al que ingresó. Este nuevo mensaje o señal nerviosa sale por una prolongación única que se llama axón. El axón entonces es la prolongación de salida y es única. No hay muchos axones en una neurona, hay uno, ¿ya? Hay un axón en una neurona, un axón. El resto de fibras son dendritas. Entonces, este axón va a sacar el mensaje de la neurona. El axón, acá estarán viendo que tiene una cubierta como azulita. Esta cubierta azulita pretende mostrar o representar, acá también tiene la cubierta plomita, lo que es la mielina. La mielina es una suerte de protector de cada axón. Es de tipo oleoso, o sea, es como si fuera grasa, ¿no? Como si fuera grasa que lo envuelve y lo protege. Esta capa de mielina se va a engrosar en la medida que se utilice más esa conexión nerviosa. O sea, si yo estoy utilizando esa conexión nerviosa varias veces, la mielina se va haciendo más gruesa, más gruesa. Y que con eso, cuando la cobertura de mielina es más gruesa, la señal nerviosa corre más rápido.
¿ya? Entonces, algo que recién estás aprendiendo, la mielina aún es una capa delgada, pero si es algo que ya lo haces hasta automáticamente, entonces la capa de mielina es más gruesa. Según la función que cumplen estas neuronas, pueden clasificarse en 3 tipos de neuronas. Podemos hablar de neuronas aferentes para referirnos a aquellas neuronas que tienen conexión principalmente con los órganos sensoriales. Entonces son las responsables de capturar o de traer el estímulo del órgano sensorial hacia el sistema nervioso. Es la que va a capturar, por ejemplo, el estímulo sonoro, lo transforma en señal nerviosa y lo empieza a pasar, lo empieza a retransmitir. Se llaman neuronas aferentes, pero también podría ser que lo encuentren como neuronas sensoriales, ¿ya? Existen otras neuronas cuya función es simplemente retransmitir. Reciben la señal de la neurona aferente y se la pasan a otra neurona. Reciben otra señal y se la pasan a la otra. A esas se les llama neuronas integradoras, o podría ser que lo encuentren como neuronas de asociación o neuronas intermediarias. Es lo mismo, ¿ya? Son neuronas que van a pasar, reciben la información de una neurona y la pasan a otra. Reciben de una neurona, la pasan a otra. Y existe un tercer grupo de neuronas que se conoce con el nombre de neuronas efectoras o neuronas motoras. Son las que directamente van a inervar, van a recorrer, van a infiltrar, si quieren, al músculo, glándula o el órgano ejecutor. Vamos a suponer, paso el dedo por el borde y me pincho. Ese pinchazo, esa presión es capturada por una neurona aferente que la va a pasar a otra neurona, otra, hasta llegar a mi lóbulo parietal, que es un lóbulo sensorial. El lóbulo parietal, a su vez, va a procesar y lo va a pasar al lóbulo frontal, que es motor. Y de ahí va a salir una neurona diciendo qué debo hacer. Quita la mano de ahí. Entonces va a pasarlo de una neurona a otra, hasta llegar al músculo de mi dedo y jalarlo para que se retire. Esa neurona última es una neurona motora, la que directamente se contacta con los músculos, generalmente musculatura estriada, o sea, ese músculo rojo que le llamamos carne, o una glándula para que de repente segregue determinada hormona. A eso le llamamos neuronas efectoras o neuronas motoras. Obviamente, todo ese recorrido se hizo en milésimas de segundo, pero se hizo, ¿ya? Entonces, según la función que cumplen las neuronas en el sistema nervioso, yo puedo encontrar neuronas aferentes o sensoriales, neuronas integradoras o intermediarias y neuronas efectoras o motoras, ¿sí? Ahora, ¿cómo transmite la información, cómo se transmite la información de una neurona a otra? Se transmite a través del siguiente proceso. Al llegar al final del axón, sale, ¿no es cierto? Yo les dije, sale la información del axón. Al llegar al final del axón, lo que va a suceder es que el axón tiene ahí al final, tiene una pequeña ramificación donde existen unos botoncitos, conocidos con el nombre de botones terminales. Estos botones terminales están cargados de elementos químicos llamados neurotransmisores, diferentes neurotransmisores. Entonces, de acuerdo al estímulo que esté viajando, por el axón en este caso, llega y presiona determinados
determinados botones axonales y provoca la liberación de esos neurotransmisores en un espacio inmediato. Entonces, quiere decir, este es el botón terminal del axón y aquí presionó estos botones, este es el terminal del axón, presionó estos botones y se liberaron ciertos neurotransmisores. Estos neurotransmisores que quedan en ese espacio contiguo al terminal del axón, este espacio, ¿no?, se va a llenar con esos neurotransmisores y otra neurona, a través de sus dendritas, va a capturar estos neurotransmisores y lo va a llevar a su cuerpo neuronal. Aquí ya se dio una comunicación. Yo solté el mensaje y lo recogió la otra neurona y lo llevó, ¿ya? Las neuronas no chocan, no dejan, no depositan la información, la dejan en el espacio, en este espacio contiguo, y de ese espacio la recoge la dendrita y la lleva. Por eso se dice que la comunicación interneuronal es electroquímica, porque mientras está dentro de la neurona es eléctrica, pero cuando llega a la parte final del axón, se convierte en una comunicación química, porque lo que libera y lo que recoge son elementos químicos, son neurotransmisores. Libero, recojo, ¿ya? A esto se conoce con el nombre de sinapsis. Entonces, la sinapsis viene a ser una forma de comunicación entre neuronas. La comunicación es electroquímica, es eléctrica mientras esté dentro de la neurona, química al salir la señal o mensaje nervioso al espacio intersináptico, ¿ya? Entonces, esta neurona, bueno, ahí les han puesto su capa de mielina gruesa, suelta aquí el neurotransmisor, la dendrita lo recoge, lo lleva al axón, y otra vez vuelve a suceder lo mismo. Es procesada en el cuerpo celular, sale, lo arroja en el espacio intersináptico y es recogido por una dendrita y así sucesivamente. Otro punto que es importante aclarar, bueno, ahí ya tenemos la comunicación interneuronal, ¿no? Electroquímica. Es eléctrica mientras está dentro de la neurona, química cuando pasa de una neurona a otra. ¿Qué es un nervio? Es algo que preguntan con alguna frecuencia. Un nervio es un conjunto de axones, ¿ya? Conjunto de acciones. Ese es el axón de esta neurona, el axón, el axón, el axón, el axón. Todos juntos forman como un haz, como si fuera un cable, ¿no es cierto? El cablecito que yo lo abro y hay filamentos adentro, igualito. Eso es un nervio. Es un haz de fibras neuronales, o sea, un haz de axones, principalmente. Hay nervios que son cortos, hay nervios que son muy largos, como por ejemplo el que va desde la médula hasta el talón de tu pie. Es un nervio largo. Bien, el conjunto de neuronas, les decía hace un momento, va a formar órganos y estructuras, ¿no es cierto? Esto hace que nosotros, cuando hablemos de sistema nervioso, tengamos que dividirlo de acuerdo a su función. Entonces decimos, el sistema nervioso está formado por dos ramas. La llamada el sistema nervioso central, que viene a ser todo lo que queda, todas las estructuras, órganos que quedan dentro del encéfalo y dentro de la columna vertebral. Qué bueno, miren, está protegido por el cráneo y protegido por la columna vertebral. ¿Qué es el cráneo? Conjunto de huesos planos que forman una cavidad. Adentro hay varias estructuras. Antes se pensaba que solamente estaba el cerebro. Hoy sabemos que no es así. Hay cerebro, cerebelo, tronco encefálico. Hay varias estructuras, sistema límbico, todo eso. Ya, todo eso se llama encéfalo, protegido por el cráneo.
Y la médula espinal es esta fibra, ¿no?, que discurre aquí dentro de la columna vertebral. ¿Qué es una columna vertebral? Es una columna de vértebras. ¿Qué es una vértebra? Un huesecito chiquito, como piensen en el cuellito del pollo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un huesito chiquito que tiene un agujerito en medio. Esa es una vértebra. Otra vértebra encima, otra vértebra encima, otra vértebra, otra vértebra, otra vértebra, forman una columna vertebral. Todos los agujeritos coinciden y por allí, por ese túnel, por ese conducto, va a pasar la médula espinal, que no tiene un grosor mayor al de un lápiz. Por ahí pasa, ¿ya? La médula espinal. ¿Cuánto mide? 45 centímetros, o sea, mide menos que toda la columna vertebral, pero está protegida por ella. Por eso es bien difícil, no es imposible, obviamente, pero es bien difícil que se lesione el sistema nervioso. ¿Cuántas veces te habrás caído? Te habrás golpeado la cabeza, pero no se rompe fácilmente el cráneo. ¿Se puede romper? Sí, seguramente, y hay accidentes, ¿no? Situaciones en las cuales uno se puede romper el cráneo. Entonces, es un traumatismo encéfalo-craneal. Se rompió el cráneo y dañó el encéfalo. Por eso dice traumatismo encéfalo-craneal, ¿no? Ya, pero está protegido. La columna vertebral protege la médula, porque son centros. Se le llama sistema nervioso central porque está en el centro del cuerpo, pero también porque funciona como una central de información. Ahí llega toda la información y de ahí sale todas las órdenes de repente, de movimiento, de acción, etc. Pero tenemos la otra parte que es el sistema nervioso periférico. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, hablamos de todos esos nervios que entran y salen del sistema nervioso central. Ya todos los nervios, todo este celestito, este diagrama celeste que está acá, todos los nervios que entran o salen del sistema nervioso central. En otras palabras, entran o salen de la médula, entran o salen del encéfalo. Este sistema nervioso periférico, a su vez, se puede dividir en dos: sistema nervioso autónomo, sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo es el conjunto de nervios, no es que están juntitos, todo está ahí enrevesado, pero los nervios que funcionan de manera autónoma, quiere decir que no los mandas tú, sino que ya vienen programados con su función que deben cumplir, forman el sistema nervioso autónomo, que también se le conoce como sistema nervioso involuntario. Indudablemente está relacionado sobre todo con las funciones vitales. El nervio que hace que tu corazón lata, eso no depende de tu voluntad. Y si te olvidas, no tiene nada que ver con la voluntad de uno. Detente, corazón, ya en mi vida no tiene sentido. Nada, tu corazón va a seguir latiendo, porque no obedece a la voluntad de la persona, y que tiene que ver con la digestión. Tú no comandas tu proceso digestivo, es automático, se da, nada más. Todos los nervios que provocan la digestión o que ayudan a hacer la digestión, que activan esas estructuras, esos órganos, ¿no?, son parte del sistema nervioso autónomo. Y tenemos también otro conjunto de nervios que sí funcionan por tu voluntad, por la voluntad de uno. Forman el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático es un sistema nervioso voluntario. Acá sí, tú mandas, levanta el brazo, ya está. Yo activé aquellos nervios que jalaron mis músculos para que mi brazo se levantara. Lo hice yo. Mueve los dedos, igual, yo lo mando. O sea, generalmente el sistema nervioso somático o voluntario es el que está vinculado o es el que inerva o activa el funcionamiento de los músculos. La musculatura
estriada todavía, la musculatura roja, los músculos estos rojos que llamamos nuestra carne, ¿no? Eso es. Bien. ¿Qué más? El sistema nervioso autónomo también se puede dividir en dos, pero para fines didácticos, ¿ah? Para poder estudiarlo. No es que en el organismo esté separado, todo está mezclado. Pero podemos encontrar dos tipos de nervios, si se quiere, en el sistema nervioso autónomo. Unos que conforman lo que se llama el sistema nervioso simpático y otros que conforman el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es el que te va a ayudar a almacenar, producir y almacenar, conservar nutrientes. Producir, conservar, almacenar energía. Entonces, es el que provoca la digestión, el que se encarga de la digestión, ya, ese es el sistema, la rama parasimpática. Ese es, ya, conserva energía. ¿Cuándo más conservo energía? Cuando duermo. El nervio que hace que mi cabeza caiga, mi cuello caiga, mis ojos se cierren, eso es parte del sistema nervioso parasimpático, el que hace que te relajes, el nervio que produce tu relajación muscular, sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático, en cambio, es el que activa tu organismo cuando te encuentras en una situación de emergencia. Un perro que te persigue, ¿no? Mostrándote los dientes, o de repente acabo de bajar el carro, noto que alguien me está siguiendo, ¿no? Estoy en una situación de peligro. Ahí, los nervios que van a activar tu organismo y te van a preparar para que tú puedas enfrentar o huir del peligro, forman parte del sistema nervioso simpático. Lo vamos a ver después, con más detenimiento todavía. Bien, vamos ahora al sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso central, nos estamos refiriendo al encéfalo y a la médula espinal. El encéfalo, como ya les decía, no hay una sola estructura, tenemos el cerebro, tenemos el cerebelo, tenemos el tronco encefálico, que bueno, acá está partidito para que vean que tiene 3 partes, y tenemos algunas estructuras subcorticales, debajo. Corticales viene de corteza, subcorticales que están debajo de la corteza. Tenemos estructuras debajo de la corteza, también son parte del encéfalo. Entonces, para diferenciar encéfalo, todo lo que está dentro del cráneo, no más. Y la médula espinal, bueno, que está dentro de la columna cervical, torácica, lumbar, por ahí quedan, ¿no? Antes de terminar la sacra. ¿Qué te permite el sistema nervioso central? Porque es importante. Te permite pensar, imaginar, deglutir, tener reflejos. Por ejemplo, el tronco encefálico tiene que ver con los reflejos, con que tus reflejos sean los adecuados, estornudar, toser, son situaciones reflejas. También te permite mantener el equilibrio. ¿Y cuál es la estructura? El cerebelo. El cerebelo tiene que ver con la mantención del equilibrio, con que tú te puedas mantener en equilibrio en diferentes situaciones. ¿Qué más tenemos acá? A ver. A través de la evolución de los seres vivos, evolución filogenética, vemos que se han producido una serie de cambios en lo que se refiere al sistema nervioso o la parte encefálica, en el encéfalo. Vamos a quedarnos ahí. Por ejemplo, el pez, que es uno de los seres más primitivos, tiene un cerebro, o lo que sería un cerebro, que es tan pequeñito que se confunde con el resto de su rudimentario sistema nervioso. En el caso de la rata, ya vemos mayor diferenciación. ¿Por qué? Porque el tamaño del cerebro aumentó, acá se ve que hay un cerebelo, un tronco encefálico, pero aún su posición es horizontal y es pequeñito, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene pocas neuronas. El gato tiene un poco más de neuronas. Acá su cerebelo como que ya se está formando, se está ubicando, el tronco encefálico también, pero aún no salen
de la posición horizontal. El chimpancé, sin lugar a dudas, es el animal o es el ser vivo que tiene mayor, de repente, similitud con el encéfalo humano. Tienen la misma postura, empezando por ahí. Cerebro sobre cerebelo y protuberancia. Igual acá. Cerebro sobre cerebelo y protuberancia. Bien, hasta ahí. El tamaño también es mucho mayor que el de sus antecesores. Sin embargo, fíjense la diferencia, pues, si lo comparamos con el ser humano. ¿Y a qué se debe esta diferencia? Se debe al grosor de la capa, al grosor de la corteza. Ahí lo vemos como si fuera un todo arrugado, ¿no? Corrugado. Si nosotros nos tomáramos el tiempo de ir alisando todos esos pliegues, por ejemplo, agarro un cerebro y empiezo a alisar, ¿no? A poner, a estirar cada uno de los pliegues que están ahí formados, cada uno de los surcos que se pueden ver, y lo aliso con cuidadito, con mucho cuidado, ¿no? Con mucha precaución, y voy a darme cuenta que es más o menos como una tela de 2,2 m. En el caso del adulto, 2,2 m. Ah, sí. Bien. Y que su grosor depende de la cantidad de capas de neuronas que tenga. En el caso del ser humano, encontramos 6 capas de neuronas. 6 capas. En el caso del chimpancé, no. Tenemos mucho menos. Tenemos 5 capas, pero no 6. Y además sabemos, porque ahora las investigaciones lo han demostrado, que es en esa sexta capa donde se van a procesar todo lo que llamamos funciones inteligentes, donde se van a procesar todas las actividades que convierten al ser humano en superior al resto, ¿no? Pensamiento, inteligencia, está ahí, en el neocórtex, porque se le llama neocórtex, nuevo córtex, nueva corteza. Es la capa que no tienen los seres inferiores, ¿ya? Y que le permite al ser humano razonar, le permite trabajar planificando, razonando, etc. Acá tenemos un cerebro ubicado dentro de la cabeza del individuo, ¿no? Ahora fíjense en lo siguiente. Este es el cerebro y yo lo puedo ver, ¿no? Puedo darme cuenta que este cerebro en realidad es como si fueran dos hemisferios. O sea, no es que seas uno solo unido, no. Es como si yo esa tela la he corrugado por ambos lados a la vez. La fui arrugando por los dos lados, por los dos lados, por los dos lados, y como resultado tengo dos hemisferios. Hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo. Hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo. Ahora, ambos hemisferios parecen idénticos. Parecen idénticos. Acá hay un pliegue. Sí, acá también. Acá hay un surco. Sí, acá también. O sea, aparentemente son idénticos, son igualitos. Pero sin embargo, esto lo podemos poner en esa posición, sin embargo, trabajan, sin embargo, procesan información diferente. O sea, tanto el hemisferio cerebral derecho como el hemisferio cerebral izquierdo procesan diferente información. Bien, generalmente lo van a encontrar en esta posición. O sea, generalmente la mayoría de esquemas utilizan esa posición del cerebro. Esto es, mirando hacia la izquierda, ¿ya? Como que está de perfil hacia la izquierda. Al costado tenemos un cerebro. ¿Cuál es el aspecto exterior del cerebro? Acá tenemos el cerebro, vemos que tiene
muchos pliegues, pero algunos pliegues son más profundos y forman lo que se conoce con el nombre de surcos. Acá vemos de que debajo del cerebro hay también una estructura que sabemos que se llama cerebelo. Este es el cerebelo y acá al frente y como saliendo del fondo está lo que se conoce con el nombre de tronco encefálico. Y sí, pues, ¿no? Parece un tronquito. En esta otra figura lo que tenemos es las cubiertas que tiene el cerebro. El cerebro tiene una serie de cubiertas, como si fueran unas membranitas que lo van a proteger. Esta membranita se conoce con el nombre de meninges. Las meninges son 3 y entre meninge y meninge hay líquido. Hay líquido. Eso también ayuda. Esto también sirve para amortiguar golpes, daños y prevenir que se puedan dar estas situaciones. Acá tenemos una vista de los hemisferios cerebrales desde arriba, ¿no? Hemisferio cerebral derecho, el que está de rosado, hemisferio cerebral izquierdo, el que está de celeste. Decía, aparentemente son idénticos, pero sin embargo procesan información diferente. El hemisferio cerebral derecho, por ejemplo, el hemisferio cerebral derecho procesa imágenes, quiere decir trabaja con imágenes, así, con imágenes, y cuando yo veo imágenes, cuando recuerdas, ¿te acuerdas tu fiesta de promoción o la primera vez que fuiste a una fiesta y no te llevaron, tu mamá y tu papá? Ah, la primera vez que te dejaron salir sola para ir a ver una amiga, lo que sea, pero te dejaron salir sola, no te llevaron. Ah, sí, aparecen imágenes. O cuando fantaseas, cuando imagino el día de mi graduación, ya terminé, me van a dar mi, mi, mi constancia, ¿no? De haber concluido con éxito el bachillerato, mis padres están felices, yo estoy con una toga, ya aparecen imágenes. Entonces el hemisferio cerebral derecho procesa imágenes. Ojo, las imágenes no solamente son visuales, las imágenes también pueden ser sonoras. Entonces, muy vinculado el hemisferio cerebral derecho con lo que es el arte, la intuición, la imaginación, el sentido musical, la percepción tridimensional. Los arquitectos, por ejemplo, que ven un terreno y tienen que imaginar dónde estaría la puerta, qué orientación puede utilizar, dónde serían las ventanas, cómo distribuye los ambientes. Está utilizando su hemisferio cerebral derecho, ¿ya? En cambio, el hemisferio cerebral izquierdo procesa símbolos y los principales símbolos para los seres humanos son las palabras y los números. Quiere decir, el hemisferio cerebral izquierdo va a trabajar con símbolos. Es por eso que en algunos textos podría ser, o artículos que ustedes puedan leer, van a encontrar que hay quienes le llaman el hemisferio lingüístico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el lenguaje, está relacionado con el lenguaje hablado, lenguaje escrito, el razonamiento, la habilidad científica, la habilidad numérica, o sea, todo lo que tenga que ver con símbolos, ¿ya? Con palabras o con números, hemisferio cerebral izquierdo. Pero en la práctica, tú ves que los dos hemisferios no funcionan pues separados. No es de que me vas a cantar y ya cántame por acá. Ah, solo me vas a hablar por acá, por acá. No, no pasa así, ¿no es cierto? No pasa eso. ¿Por qué? Porque existe un conjunto de fibras que entran y salen de un hemisferio al otro. Por fuera no se ve, pero por dentro están estas fibras que están llevando o trayendo información de un hemisferio al otro. Entonces están posibilitando la conexión. Es por eso que nuestro cerebro funciona de manera integrada.
a pesar de que siempre haya la prevalencia de uno de los dos hemisferios, ¿ya? Estos nervios que entran y salen de un hemisferio al otro se conocen o forman el cuerpo calloso. Se le llama cuerpo calloso porque al partirlo se ve que es tan compacto, pero tan compacto que te da la impresión de un callo. O por lo menos el autor así lo pensó, ¿no? Eso es lo que comunica ambos hemisferios. También podrían encontrar hemisferio cerebral izquierdo, el hemisferio lógico, porque se trabaja con palabras, con números, el hemisferio lógico, el lenguaje hablado, escrito, la habilidad científica, numérica, etc. En cambio, el hemisferio derecho es más artístico, porque tiene que ver con imágenes, tiene que ver con sonidos, tiene que ver con creatividad, imaginación, todo eso. Ya, eso es en lo que se refiere a los hemisferios cerebrales. Una palabra o una expresión muy utilizada son los lóbulos cerebrales. ¿Cuál de las tres figuras representa a los lóbulos cerebrales? A ver, La última imagen, la que está de colores. la de colores, la imagen que está más abajo. Muy bien. Aquí están representados los lóbulos cerebrales, porque cuando hablamos de lóbulos no hablamos de capas, no hablamos de partes, hablamos de secciones en el exterior del cerebro. Entonces, esta es una imagen que va a representar las diferentes secciones o partes que puedo encontrar en el cerebro mirándolo desde afuera, desde su aspecto exterior. Aquí otra vez está aquella posición que les había mencionado, está de perfil, ¿no? Hacia la izquierda, está así de perfil, y entonces solamente estamos viendo la parte externa. Aquí, ¿qué cosa podemos ver? Que hay algunos pliegues que son un poco más profundos, unos pliegues que son más profundos. A eso le llamamos cisura. Hay tres cisuras importantes, o que se utilizan como señal. Una cisura aquí arriba, que se conoce con el nombre de cisura central o cisura de Rolando. ¿Por qué? Porque ese es el nombre o el apellido del fisiólogo que la descubriera. Cisura de Rolando. Ya está. Por acá tenemos otra, larga, que se conoce con el nombre de cisura de Silvio o cisura transversal. Y finalmente tenemos una pequeñita que se llama cisura occipital. Estas tres cisuras son muy importantes porque me van a permitir dividir al cerebro en secciones llamadas lóbulos. Cada lóbulo entonces es una parte del cerebro, pero que tiene una función diferente, o sea, cada lóbulo tiene una función diferente. Por ejemplo, todo lo que queda delante de esta cisura de Silvio, delante de la cisura central o cisura de Silvio, se llama lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es un lóbulo motor. Significa que de aquí, de este verde y amarillo, salen nervios, fibras, llevando información de movimiento, llevando órdenes, si quieres, órdenes de movimientos, ¿ya? Detrás de la cisura de Silvio y antes de la cisura occipital tenemos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal es sensorial, es un lóbulo sensorial y ahí entonces van a llegar todas las señales nerviosas que informen sobre sensaciones, especialmente presión, dolor y temperatura. Está caliente, está frío, me ajusta la pulsera, ¿no? Me ajusta, hay presión, me pinché, eso también es presión, ¿no? Me duele la cabeza, no, me duele el hombro,
todo eso llega al lóbulo parietal, ¿ya? Entonces, el lóbulo parietal es el lóbulo sensorial. Llegan allí las sensaciones, especialmente presión, dolor y temperatura. Detrás de esta pequeña cisura tenemos al lóbulo occipital, el amarillo, los dos amarillos. Todo eso es el lóbulo occipital. El lóbulo occipital está relacionado con la visión. Todo lo que tenga que ver con la visión, lóbulo occipital. Y el lóbulo temporal está relacionado con la audición. Todo lo que tenga que ver con oír está en el lóbulo temporal, ¿ya? Entonces tenemos estos 4 lóbulos externos y cada uno de ellos tiene su particularidad funcional. Ahora, dentro de cada lóbulo, nosotros podemos encontrar áreas que son importantes, áreas que sirven para actividades específicas. Por ejemplo, este es el hemisferio cerebral izquierdo, ¿no es cierto? Entonces están más marcadas algunas zonas o áreas que están relacionadas con el lenguaje. Por ejemplo, acá tenemos la conocida área de Broca, o algunos le dicen de Broca, ¿no? Bueno, en realidad área de Broca ya nos quedamos así. ¿Y por qué es importante? Porque el área de Broca tiene que ver con lo que es la expresión verbal. Yo que estoy hablando, me toma un electroencefalograma, mi hemisferio cerebral izquierdo es el que está trabajando más. Y dentro del hemisferio cerebral izquierdo hay un área pequeñita donde todas las neuronas están trabajando. ¿Cuál es? El área de Broca. ¿Ya? El área de Broca me permite la expresión verbal, que es diferente a hablar, ¿ya? Expresión verbal es hilvanar las palabras para poder decir algo, para poner un pensamiento en palabras. Eso es expresión oral. Entonces, si tú te lesionas, por mala suerte te lesionas el área de Broca, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? No te vas a quedar mudo, pero lo más Tartamudear. probable es que no puedas armar oraciones, no puedas expresarte oralmente. 8, dentista. A las 8 tienes que ir al dentista. 8, dentista. Te va a sacar 8 muelas el dentista. 8, dentista. O sea, no puede armar la oración para decir lo que quiere decir. En el mejor de los casos, suelta palabras, nada más. Palabras sueltas, incoherentes. ¿Por qué? Por una lesión en el área de Broca que se conoce con el nombre de afasia de Broca. ¿Ya? Bueno, ¿qué más tenemos en el lóbulo frontal que pueda ser importante? Tenemos esta amarilla de adelante que se conoce con el nombre de área prefrontal. Prefrontal, porque está antes que, en la parte más anterior, más delantera del lóbulo frontal. Si es así, y este es mi lóbulo frontal, entonces mi área prefrontal es la que está más adelante. Correspondería a lo que es frente. Eso es el área prefrontal. El área prefrontal es muy importante porque allí se ha visto que se procesa lo que llamamos las actividades inteligentes. Planificar tu vida, planificar tu día, planificar un paseo, planificar una actividad, etcétera, etcétera. Allí. ¿Qué más hay ahí? Habilidad para planificar, control o gestión de emociones, también, o sea, por el lóbulo prefrontal o por el área prefrontal es que yo puedo frenarme con algunas emociones o medir mi forma de expresarlas, claro. Es el área prefrontal la que te va a permitir, ¿no?, gestionar tus emociones. ¿Qué más pasa con el área prefrontal? También tiene algo de memoria, ¿Qué más?
El área prefrontal te permite, además de gestionar emociones, ¿qué más te permite? A ver, el área prefrontal. La moral. Acumular ahí mis principios, mis normas, mis reglas que debo seguir. ¿Ya? Entonces, todo eso, fíjense, está en su área prefrontal. El área prefrontal, si alguien se lesiona el área prefrontal, obviamente, dependiendo del tamaño de la lesión, podría ser pues que el sujeto, a ver, se vuelva incapaz de planificar, organizar su día o su trabajo. Todo se le enreda, todo está así, no puede planificar. ¿Qué más se podría haber afectado? Su control de agresividad de repente, porque va a ser un sujeto que actúe instintivamente, porque ya no hay un freno racional, porque está lesionado. O sea, el freno racional que tiene que ver con la moral, tiene que ver con la ética, está ahí en el área prefrontal. Si se lesiona, obviamente, eso se va a perder, ¿ya? Luego tenemos también en el lóbulo frontal una pequeña zona denominada área de Exner. El área de Exner tiene que ver con el movimiento de tu mano al momento de escribir un mensaje. El mensaje escrito, ¿ya? Tiene que ver con el área de Exner. Se activa cuando hablas del área de Exner. El lóbulo parietal aquí es, decía, un lóbulo que tiene que ver con las sensaciones, ¿no? Ahí llega la información, especialmente presión, dolor, temperatura. ¿Y qué áreas importantes tiene? Bueno, tiene acá una pequeña zona denominada área de Dejerine. El área de Dejerine es el área que está relacionada con la comprensión del lenguaje escrito. Comprensión del lenguaje escrito. O sea, comprensión lectora, sí. O sea, comprensión lectora, ¿no? Entonces, esta área de Yerine es la que entra en funcionamiento cuando tú empiezas a decodificar un texto escrito, ¿ya? Entonces tenemos el área de Yerine en el lóbulo parietal. ¿Qué más? Y antes de salir de estos lóbulos, aquí la cisura de Rolando podemos abrirla. Si quieren, la abrimos y vamos a notar algo. Bueno, por lo menos Penfield notó algo. Notó de que en ambas zonas que estaban adheridas a la cisura de Rolando, por el lado del lóbulo frontal había una zona que él llamó zona motora primaria, porque pudo darse cuenta que las fibras nerviosas que salían para cada parte del cuerpo estaban tan ordenadas que él podía delinear un hombrecito de cabeza. Entonces decía, por ejemplo, esto es una orden para la cabeza, va a salir de acá. Esta es una orden para el cuello, va a salir de acá. Esta es una orden para los hombros, salen de acá. Esta es una orden para el brazo, sale de acá. Esta es otra orden para el brazo, sale de acá. Esta es una orden para la cintura, va a salir de acá. Esta es una orden de repente para las caderas, ya está. Esto es una orden para la pierna, ya. Para el pie, ya. Para la pierna o para el pie. O sea, él podía delinear y él podía ver un hombrecito de cabeza. ¿Dónde? En ese hombrecito iba a ocupar un espacio más grande aquellas zonas que utilizaba más. Por ejemplo, las manos, por ejemplo, la boca. Ocupaba un espacio más grande que de alguna manera distorsionaba la figura de lo que se llamó el homúnculo motor de Penfield, pero ahí se conservaba la imagen delineada. Lo mismo encontró él aquí, en la zona sensorial. Decía, esta zona sensorial está
igual, también se puede dibujar un hombrecito. Si vemos, por ejemplo, lo que viene es un dolor de cabeza. Ah, ya viene acá. Dolor de cuello. Ya. Esto es dolor de hombros. Ya. Dolor de estómago. Ya, bueno, acá. Dolor de pierna. Dolor de pie. Ya. Igualito. Entonces hay un homúnculo motor de Penfield y hay un homúnculo sensorial de Penfield. Penfield es el fisiólogo que encontró esto y por eso le llamaron zona motora primaria, zona sensorial primaria o somatosensorial. Soma es cuerpo. Sensorial viene de sensaciones. Bien, vamos al lóbulo occipital. Dijimos que el lóbulo occipital era eminentemente visual. Quiere decir que aquí se procesa todo lo que tiene que ver con la visión, todo lo que tiene que ver con la visión. La forma, el color, el movimiento, la imagen, todo. ¿Y qué pasa si el sujeto se lesiona el lóbulo occipital? Ah, si se lesiona el lóbulo occipital, ¿qué creen que va a pasar? A ver, ¿qué creen que pasa? ¿Ya no podrá ver? Exacto, ya no podrá ir. Ceguera cortical. O sea, es una ceguera que le ha dado al sujeto por daño en la corteza occipital. Ceguera cortical, ¿ya? Hasta hoy en día, hasta ahora, es algo irreversible. Quiere decir que no se puede revertir. No hay una forma de hacer un trasplante de corteza occipital. No. Tus ojos, pero sus ojos están bien, sí, sus ojos pueden estar bien, su córnea puede estar perfecta, sus ojos pueden ser bellos, el nervio puede estar intacto, pero no hay. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama corteza, perdón, sí, corteza occipital y al daño, ceguera cortical. Luego acá tenemos el lóbulo temporal. El lóbulo temporal dijimos que estaba vinculado con lo que es la audición, pero no solamente tiene que ver con la audición, también como por ahí nomás adentro está el hipocampo, tiene que ver con la memoria también. Y también encontramos una zona que está relacionada con el lenguaje, que es el área de Wernicke. El área de Wernicke está relacionada con lo que es la comprensión del lenguaje oral. Ustedes que me están escuchando, decodificando, armando, entonces ustedes les toman un electroencefalograma, sí, su hemisferio cerebral izquierdo es el que más está trabajando, pero dentro del hemisferio cerebral izquierdo el área de Wernicke. El área de Wernicke es la que más está trabajando. ¿Por qué? Porque ustedes están comprendiendo un discurso hablado, ¿ya? El área de Wernicke es efectivamente más grande que el área de Broca. ¿Qué pasa si se lesiona? Si se lesiona, el sujeto no comprende lo que le puedan decir oralmente. Inclusive hasta en el mejor de los casos te lo podría repetir, pero no lo entiende, no puede decodificar esa información. Se llama afasia de Wernicke, afasia de Broca, afasia de Wernicke. Sí se daña, ¿no? ¿Qué más? Creo que ahí son las principales áreas que podemos notar, ¿no? En estos diferentes lóbulos. Aquí les han puesto esto que tiene que ver con los homúnculos, ¿no? La corteza sensorial y motora primaria, el homúnculo motor de Penfield, el homúnculo sensorial de Penfield. ¿Cómo está representado, no? Piernas, pies, piernas. Bueno, ahí un poco como que se distorsiona, ¿no? Se distorsiona un poco, la mano está grandota, la cara también, ¿no? Igual aquí. Bueno, pero en realidad es representativo, nada más, ¿no? No tiene mayor valor. Bueno, esto creo que ya está de más.
¿Será lo mismo cerebro y cerebelo? Ya hemos visto que no es lo mismo, ¿no? Cerebelo es otra estructura. Cerebelo, si bien es cierto que tiene una corteza, ¿no? Tiene una cortecita ahí, acá el cerebelo, no es igual, pues, no es igual que hablar de un cerebro, ¿no? El cerebelo está vinculada con el procesamiento de la secuencia de acciones para realizar una actividad. Cuando tú realizas una actividad, sobre todo si es una actividad que ya se ha convertido en una actividad automática para ti, eh, hay una secuencia de acciones que es implícita. Por ejemplo, eh, sabemos mantenernos en pie, pero cuando nos mantenemos en pie hay una serie. ¿Cuáles son? Nosotros no le mandamos a esos músculos que se contraigan y que se relajan. Es automático, porque ya lo aprendimos. No siempre lo supimos. Al comienzo, cuando éramos bebés, no, si se quiere, todas esas instrucciones, ¿dónde la guardamos? En el cerebelo. Entonces, el cerebelo almacena eso, la secuencia de acciones para realizar una actividad. Cuando caminas, caminas automáticamente. Caminamos automáticamente y podemos ir caminando, cantando, caminando, conversando, caminando hasta discutiendo, ¿no? O escuchando radio para poder caminar. Igual, ya aprendí a manejar bicicleta, hay una secuencia de acciones que se producen para manejar bicicleta. Tienes que tener el cuerpo en determinada inclinación, mover los pedales con determinada intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa secuencia de acciones está ahí en el cerebelo. Es por eso que el cerebelo está relacionado con lo que son los movimientos, el equilibrio, los movimientos coordinados, los movimientos uniformes, porque eso es algo que ya se hace automáticamente. Si una persona se lesionara el cerebelo, probablemente no podría mantener el equilibrio, no podría mantenerse en equilibrio, se caería. Es como si ya hubiera perdido el aprendizaje que tuvo de cómo mantenerse en pie. Ya hubiera perdido el aprendizaje que tuvo de cómo caminar. No lo tiene, lo perdió. Entonces se cae, no puede tener equilibrio, no puede caminar derecho, ¿no? Eso es típico del daño cerebeloso, camina descoordinadamente, no puede coordinar movimientos que antes los hacía automáticamente. Tócate la punta de la nariz con el dedo, pero uno que tenga daño cerebeloso, por más que esté pensando en su nariz, lo pone por cualquier sitio. Dependiendo también del daño, del tamaño del daño que pueda tener, ¿no? Bueno, esta es la ubicación del cerebelo, ya lo habíamos venido viendo en algunas láminas anteriores. Y acá tenemos el tronco encefálico. El tronco encefálico es la siguiente parte del encéfalo. Seguimos en el encéfalo, ¿no? Bueno, hemisferios, ¿no? Acá tienen solamente un hemisferio. En este caso es el hemisferio derecho. No lo podría voltear acá, ¿no? Acá está el cerebelo, acá está el tronco o tallo cerebral. Queremos ver ahí, acá está el cerebelo, ¿no? Y acá está el tronco encefálico, pero queremos verlo de perfil, ¿no? Entonces vemos, todo esto es la masa cerebral o corteza cerebral. Esto compacto es lo que se llama el cuerpo calloso, o sea, las fibras que entran y salen de un hemisferio al otro. Acá tenemos el tálamo, acá tenemos el hipotálamo, acá tenemos el tronco encefálico, acá tenemos el cerebelo que está partido. Ahí sí está partido. Acá no, acá se han separado los hemisferios.
Tronco encefálico es esto. El tronco encefálico, como se vio en alguna de las figuras anteriores, se puede dividir en 3 zonas o 3 partes. La parte que está más hacia adentro se llama mesencéfalo. Pueden acordarse si ustedes dicen con qué sílaba empieza, ¿no? Mesencéfalo es la parte que está más metida al cerebro. Ya está. Mesencéfalo porque está más metida, ya es la primera. Puente porque está en medio. Y bulbo, la que está pegada, bulbo raquídeo todavía se llama, a lo que es la médula espinal. Algunos dicen que el bulbo raquídeo se convierte en médula, otros dicen que no, que está conectada con la médula. Bueno, para el caso no es relevante. Entonces, esto es el tronco encefálico y está vinculado a lo que son respuestas reflejas y está vinculado también a algunas respuestas reflejas, ¿no? Como estornudar, como toser de repente, pero hay una zona, hay una parte de este tronco encefálico que es bien importante, ¿no? Que se llama sistema reticular. Cuando hablamos del sistema reticular, estamos hablando de aquellas neuronas que están como esparcidas en el tronco encefálico. Es como si yo hubiera agarrado una caja de neuronas y hubiera sacado un puñado de neuronas y las he esparcido en todo el tronco encefálico. Ya. Como las células tienen prolongaciones, estas se han entrecruzado y han formado una especie de redecilla. Esta redecilla es lo que se conoce como sistema reticular. El sistema reticular es muy importante, sumamente importante para mantener el estado de atención del individuo, ¿ya? Para mantener el estado de atención del cerebro, para poder mantener el estado de atención durante el día y durante la noche. Durante el día, por ejemplo, es responsable de la atención involuntaria. Tú estás viendo de repente una película bien atento o estás atendiendo una clase así con todos tus sentidos y de pronto por ahí alguien o, ¿no? O bota algo o se cae algo, ¿no? Tú inmediatamente volteas a ver qué pasó. Por curioso, porque eres chismosito, chismosita, no, porque el estímulo jaló tu atención. A eso se llama atención involuntaria. El estímulo te llamó, o de pronto alguien grita, entonces inmediatamente volteas, ¿no? O volteas a ver. Eso se produjo gracias a la formación reticular. Si no existiera formación reticular, entonces no habría lo que se conoce con el nombre de atención involuntaria. Pero este sistema de atención también está presente durante el sueño. Aparte que la formación reticular o el tronco encefálico regula el ciclo sueño-vigilia, durante la noche también se mantiene un estado de atención. Y es por eso que muchas veces estando dormidos, uno puede escuchar, sentir algo que está fuera de lo normal, fuera de lo común, fuera de lo rutinario, y de pronto despertarse, ¿no? Vamos a suponer de que es el año que has terminado tu secundaria, ¿no? Entonces están ahí dudando, han estado conversando con el papá, la mamá sobre qué cosa voy a hacer, qué voy a estudiar, qué puedo hacer, qué no, qué sí, cómo estoy, en qué nivel, etcétera, etcétera. Ya está, están conversando. Pero ya es muy tarde, te vas a dormir. Son las 3 de la mañana. Estás completamente dormida. Y de pronto, entre sueños, escuchas que dice, ¿y si la mandamos a Canadá? Entonces te sientas y, ¿que me van a mandar a dónde? Oye, ¿tú no estabas durmiendo? Sí, estaba durmiendo, pero no sé si escuché o soñé. Ustedes dijeron que me iban a mandar de viaje a Canadá. Ah, estabas escuchando, ya, duérmete, caramba, ya está. Pero te despertó. ¿Por qué? Porque te competía a ti.
O de repente que has estado profundamente dormido y escuchas a alguien que está contestando el teléfono y está diciendo algo que es fuerte, ¿no? ¿Cuándo falleció? Te sientas. ¿Quién ha fallecido? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la corteza cerebral, el cerebro, ya llámese pensamiento, mantiene, aunque sea una fibra de conexión con todas las estructuras. El cerebro se conecta con todo. En este caso, el cerebro se conecta con el sistema reticular. Entonces, si el cerebro dice, pensamiento, te interesa, ¿no? Alerta, entonces inmediatamente tú lo filtras como importante y el sistema reticular presiona su botoncito y te despierta. Y te despiertas, ¿ya? Te despiertas y ¿por qué están hablando? ¿Qué ha sucedido? ¿Quién dijo eso, no? Pueden haberlo notado también, por ejemplo, cuando alguien cambia su rol. Por ejemplo, conocen a una persona que es que tiene sueño muy fuerte, muy profundo, muy difícil de despertar. Este amigo acaba de tener su hijo y bueno, pues nada, es el papá igualito, pero es su hijo, pues su hijo, ¿no? Entonces, ya está, se acuesta. Pero esa persona era súper dormilona, podía, no sé, podían taladrar el piso a su costado y él seguía durmiendo. Pero ahora acaba de tener su hijito acaba de llegar a la casa, está durmiendo, se van a dormir, él está preocupado, así, que dormirá bien, no le pasará nada, etcétera. Se acuesta, se duerme profundamente. Y de pronto, a medianoche, el bebé gime. Inmediatamente se despierta. ¿Qué pasó? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? El bebé se está quejando. ¿Qué pasó? El cerebro le dijo, alerta, y él inmediatamente se despertó, gracias a que la formación reticular. Entonces, la formación reticular te permite mantenerte en alerta para una atención involuntaria de día y de noche. ¿Qué pasa si por mala suerte en tu vida, mala suerte que has tenido, te lesionas la formación reticular? Si por mala suerte te lesionas la formación reticular, el paciente puede quedar en estado de coma. Hasta hoy, una persona que se encuentre en estado de coma por lesión en la formación reticular tiene una situación que es 99% irreversible. Sin embargo, es importante mencionar que el estado de coma puede producirse por diferentes motivos. O sea, hay diferentes razones por las cuales alguien puede entrar en estado de coma. Es más, probablemente ustedes han escuchado que durante el tiempo de pandemia se inducía al coma a muchas personas para poder intubarlas, ¿cierto? Porque si no, no soportaba, pues, o sea, te meten un tubo, caramba, tu organismo va a reaccionar, ¿no? Va a reaccionar tratando de expulsar eso que es ajeno. Entonces tenían que someterlo o producirle, inducirle al estado de coma, pero era un estado de coma farmacológico. O sea, te ponían determinados fármacos para que el sujeto ingrese en un estado de coma. Cuando ya el tratamiento terminaba y los pulmones ya estaban trabajando bien, entonces se retiraba la medicina una vez que se había retirado también el tubo, ¿no? Se había terminado con el intubamiento, pero era farmacológico, por eso se podía revertir, por eso era revertido y se revirtió en muchos casos, ¿no es cierto? En todos los casos casi, ¿no? Pero bueno, una de las razones por las que una persona puede entrar en estado de coma es la lesión de la formación reticular. Si esta persona que tengo al frente está
en estado de coma por lesión de la formación reticular, la situación es bastante triste, bastante crítica, ¿no? Lo más probable es que no salga. Hasta ahora. Puede ser que luego se pueda encontrar, ¿no? Hay avances tecnológicos, hay avances también a nivel de conocimientos e investigación, y se puede encontrar la forma de revertir esto. Pero hasta hoy, el 99% de los casos de pacientes con lesión en la formación reticular que ingresan en estado de coma permanecen así. ¿Hasta cuándo? Hasta que dure todo lo que tiene de reservas en el organismo. Pero, ¿y si está conectado a una máquina? Hasta siempre, hasta que esté conectado en la máquina. Es así. Bien, tenemos entonces el sistema nervioso. Solo para recordar, teníamos un sistema nervioso central formado por el encéfalo y la médula, ya lo vimos. Y tenemos un sistema nervioso periférico que tiene dos ramas para fines didácticos, ¿no? Una rama que es autónoma, en la cual los nervios son controlados o autorregulados de una manera ya prescrita, como programado, ¿ya? Y un sistema nervioso periférico con una rama somática en la cual los movimientos son voluntarios, ¿no? Son los nervios que van a provocar los llamados movimientos voluntarios. El sistema nervioso autónomo, dije, a su vez, también tiene dos ramas, ¿no? Simpático y parasimpático. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Vamos al componente somático del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por nervios. Nervios que pueden ser espinales o nervios que pueden ser aquí craneales. Los nervios espinales son los que entran y salen de la médula espinal, ¿ya? Y acá tenemos, bueno, de acuerdo a la nomenclatura de la columna vertebral, nervios cervicales, si están en esa zona cervical, nervios dorsales, nervios lumbares y nervios sacros, ¿no? Bien, generalmente los nervios que llegan a la médula espinal son nervios que sirven para una reacción refleja y no llegan a subir hasta el encéfalo, sino que allí nomás solucionan todo, ¿no? O sea, llega el nervio hasta la médula espinal, llega sustancia gris, sustancia blanca, y ahí nomás se arma lo que se conoce con el nombre de arco reflejo. O sea, de ahí nomás sale la respuesta. ¿Qué tienes que hacer? Saca el dedo de ahí. Ya, saco el dedo de ahí. Ya está. Y por eso es rápido. Los nervios espinales, entonces, van hacia la médula en busca de lo que es un reflejo. Los nervios craneales, que son parte del sistema nervioso somático, están vinculados con las sensaciones, ¿no? Están vinculados con lo que es la vista, el olfato, la audición, etcétera. El tacto. El sistema nervioso periférico, en su componente autónomo, dijimos que también tenía una división, ¿no? También tenía una división que podía ser sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. Le llamamos sistema nervioso parasimpático a todos aquellos nervios que recorren o activan aquellos órganos o estructuras que van a hacer posible que el organismo reúna nutrientes, energía, o conserve esa energía, esos nutrientes. Entonces, todos los nervios que tengan que ver con la digestión, que es cuando yo produzco energía, reservas, nutrientes, etcétera, son nervios que forman parte del sistema nervioso parasimpático. Todos aquellos nervios que tengan que ver con
el reposo, el dormir, tienen que ver con el sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú duermes, conservas energía, no la gastas, la conservas. Entonces, procura la mantención de la energía, del organismo, del oxígeno, todo. Por ejemplo, aquel nervio que cierra tu pupila, que hace que tu cuello caiga, ¿no es cierto? Cuando estás con sueño, o sea, que te induce al sueño. Esos son nervios que pertenecen al sistema nervioso parasimpático. Aquellos nervios que deprimen tu respiración, o sea, hacen tu respiración más lenta. También, ¿por qué? Porque cuando duermo, mi respiración es más lenta. Entonces, los nervios que van a hacer que mis pulmones empiecen a respirar con más lentitud, sistema nervioso parasimpático. Mi corazón sigue latiendo, pero late más lento y más suave, ¿no? Sí. Esos nervios que hacen que mi corazón lata más lento y más suave son parte del sistema nervioso parasimpático. Igual, los que estimulan la actividad del estómago, los que inhiben la liberación de glucosa y estimulan más bien la vesícula biliar, ¿no? Que la vesícula trabaje para que pueda hacerse mejor la digestión, estimulan la actividad de los intestinos para que pueda producirse, sintetizarse todo el alimento, etcétera, etcétera. Todos esos son parte del sistema nervioso parasimpático. En cambio, el sistema nervioso simpático, la rama simpática del sistema nervioso autónomo, está formado por todos los nervios que se van a poner en acción cuando tú enfrentas una situación de emergencia, de peligro. Acabo de bajar del micro y he notado que alguien me está siguiendo. Ya he hecho 2 giros, 2 curvas, y también las ha hecho. Me está siguiendo, de hecho, ya estoy convencida, me está siguiendo. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Mi corazón empieza a latir más rápido. ¿Quién lo provocó? Un nervio que forma parte del sistema nervioso simpático. ¿Y por qué hizo eso? Para que tu corazón bombee más sangre y más rápido bombea sangre y con más fuerza, porque necesita recargar de energía aquello que te va a servir para enfrentar el peligro o para huir del peligro. ¿Qué necesito que esté fuerte para enfrentar o para huir del peligro? Mis brazos y mis piernas. Quiero enfrentar el peligro, necesito brazos fuertes. Quiero huir del peligro, necesito piernas fuertes. Entonces, todos los nervios que van a hacer que tus extremidades estén recargadas de energía, sobrecargadas de energía, todos esos nervios forman parte del sistema nervioso simpático, ¿ya? Aquel que hace que empieces a hiperventilar, que hace que tus pulmones empiecen a tomar y a botar más aire, sistema nervioso simpático, el que hace que tu corazón se acelere, sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque va a bombear más sangre, va a mandar más sangre a las extremidades y la sangre es el vehículo que va a llevar oxígeno, que va a llevar energía, que va a llevar glucosa, que va a llevar todo para que tus extremidades estén sobrecargadas de energía. ¿Qué más? ¿Qué otro nervio es parte del sistema nervioso simpático? Aquel que inhibe la actividad del estómago, porque no permite que se distraiga en digestiones, no, lo paraliza. Estimula la liberación de glucosa, porque de repente es un peligro que se mantiene, sigue el peligro y toda la reserva de glucosa que tenías ya la gastaste. Entonces necesitas más glucosa, porque la glucosa es energía. Tu hígado empieza a producir más glucosa, más glucosa, más glucosa, más glucosa, hasta que pare. Bien, también el nervio que va a inhibir la actividad de los intestinos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como se habrán dado cuenta, ambos sistemas son
contrarios. Ambos sistemas procuran actividades opuestas. Por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático contrae tu pupila, te cierra el ojo para que duermas. El sistema nervioso simpático más bien dilata la pupila para que estés más atenta, para que puedas captar todos los detalles de la situación. El sistema nervioso parasimpático estrecha las vías respiratorias y por eso su respiración se hace más lenta. El sistema nervioso simpático más bien relaja las vías respiratorias para que puedas respirar con mayor amplitud. El sistema nervioso parasimpático disminuye el latido cardíaco. El sistema nervioso simpático incrementa el latido cardíaco. El sistema nervioso parasimpático estimula la actividad del estómago para que digieras. El sistema nervioso simpático más bien inhibe la actividad del estómago, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ambos sistemas son antagónicos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, te sobrecargas de energía para enfrentar o para huir del peligro, enfrentas de repente, entonces agarra y le tiras algo y empiezas a correr, a huir, y en un tris ya estás en tu casa. Entonces ahí llegas con la justa, ya llegaste y cuentas lo que ha pasado, pero ya estás a salvo. Pero ya gastaste toda la energía de la sobrecarga. O sea, el organismo te sobrecargó de energía. Y bien, porque ya te gastaste todo. Tuviste que correr como 10 cuadras, etcétera, pero ya lo hiciste. Llegas, ¿qué pasa después que has pasado una situación de emergencia, de peligro? Llegas exhausto, agotadísima, cansadísimo. ¿Por qué? Porque la emoción produce eso, pues, produce un desgaste de energía. Y está bien, porque pudiste superar la situación, por un lado pudiste superar la situación, y por otro lado, bueno, fue útil la sobrecarga de energía también. Ya no la necesitas más. Otra vez tu organismo empieza a funcionar de manera normal. Pero acá sucede algo, o puede suceder algo. No siempre, nosotros tenemos o reaccionamos a miedos reales. Hay ocasiones en las cuales nosotros reaccionamos a miedos que no son reales, son imaginarios. Yo creo que una situación es catastrófica, terrible, de vida o muerte. Y no es así, pues. Pero yo creo que sí es de vida o muerte. ¿No es así? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo creo eso, yo le estoy diciendo a mi cerebro, es peligro. ¿Y el cerebro qué hace? Activa tu hipotálamo y el hipotálamo es el encargado de activar el sistema nervioso simpático. El cerebro le dice al hipotálamo, peligro, y el hipotálamo va y activa todo el sistema nervioso simpático. Pero no es verdad, vamos a suponer que es un miedo imaginario. A ver, si no paso de año, si no, vamos a suponer que es un escolar ya. Si no paso de año, no, mi papá me bota de la casa. No, uy, no, es terrible. No, eso no puede pasar, ¿no? Será para que me quitan el apellido, me desheredan, me botan, lo que sea. Yo estoy aterrada, porque yo creo que es un peligro terrible. Entonces le digo a mi cerebro que es peligrosa la situación que estoy pasando. Entonces mi cerebro, ¿qué va a hacer? Va a activar mi sistema, va a activar al hipotálamo, alerta al hipotálamo, el hipotálamo activa el sistema nervioso simpático. Pero no es un peligro real. No me van a botar de mi casa, no le voy a pegar a mi papá, ni voy a huir de mi casa tampoco. Entonces me quedo sobrecargada de energía. Y esa sobrecarga de energía es lo que puede provocar lo que se conoce con el nombre de enfermedades psicosomáticas. Entonces, fíjense,
Mi corazón está latiendo, todo el tiempo está latiendo rápido, pues porque yo le estoy diciendo, estoy en peligro, estoy en peligro, estoy en peligro, estoy en peligro. Pero no hay un peligro real al que pueda enfrentar o del que pueda huir. Me quedo sobrecargada de energía y mi corazón ha seguido latiendo rápido y ha seguido bombeando sangre y mandando sangre con toda su fuerza y me duele la cabeza, voy al médico y el médico me dice, tienes la presión alta. Qué raro, pero no, es una presión emotiva. O de repente, no, ya tengo mucha sed, que no sé qué cosa, he perdido peso y el médico te examina, te hace análisis, te dice, tiene la glucosa alta. Claro, pues si mi hígado estaba produciendo glucosa que nadie usaba, que yo no usaba. Entonces, tiene diabetes emotiva. Esas son enfermedades psicosomáticas. Y ojo, acuérdense, inhibe la actividad del estómago, pero yo todos los días tengo que desayunar, almorzar, comer, si no mi papá se molesta. Pero lo haces con poco oxígeno, con poca glucosa, con poco todo. Entonces haces una mala digestión. Entonces tengo gastritis. Entonces ya se convirtió en úlcera. Los miedos imaginarios tienen esa consecuencia por ese motivo, porque activan el sistema nervioso simpático, lo mantienen activado. Por eso es muy importante, cuando algo nos angustia, cuando algo nos llena de ansiedad, inmediatamente revisar por qué me estoy poniendo así y tratar de darme cuenta si es un miedo real, es realmente algo que me está acosando, que me está pasando, o es algo que yo me estoy imaginando, que estoy exagerando de repente, ¿no? Finalmente tenemos el sistema límbico, antes que nos gane el tiempo. Límbico viene de limbo. Limbo significa límite. ¿Límite entre qué? Entre lo cortical y lo subcortical, ¿ya? Acá hay bastantes estructuras subcorticales. Acá hay la corteza cerebral. En el medio hay un sistema. Un sistema es un conjunto de órganos formado por, bueno, tenemos el tálamo, el hipotálamo, la amígdala cerebral, el hipocampo, el giro singular, el cuerpo mamilar, etcétera. Pero los principales ahí son el hipotálamo, el tálamo, el hipocampo y la amígdala. ¿Por qué es importante el sistema límbico? Ojo, un sistema funciona coordinadamente todos. Bueno, básicamente es importante, digamos que por estas estructuras que he mencionado. El hipotálamo, porque va a activar el sistema nervioso simpático. Acabamos de ver la importancia que tiene. Es el que activa el sistema nervioso simpático. Además, en el hipotálamo, a pesar de que es chiquitito, este chiquitito, ¿no? A pesar de eso, también tiene ahí zonas que están relacionadas con el hambre, la sed, que son las motivaciones básicas. La amígdala, ¿por qué es importante la amígdala? La amígdala es importante, ¿dónde está la amígdala? Acá. Es como una almendrita, por eso se le llama amígdala, pero está dentro del cerebro, ¿no? Debajo del cerebro, digamos, debajo de la corteza, en el encéfalo. La amígdala cerebral es importante porque procesa las emociones y almacena también ahí recuerdo emocional. Entonces, esa es la importancia de la amígdala cerebral, procesa emociones. Quiere decir que cuando yo experimento una emoción, todos los cambios que se producen en mí son gracias a la amígdala cerebral. Y son diferentes, ¿no es cierto? Es diferente mi expresión facial cuando estoy feliz y mis reacciones hormonales de repente cuando estoy feliz que cuando estoy triste. ¿Cómo puede saber el organismo? Ah, la amígdala cerebral es la que sabe. La amígdala cerebral es la que provoca, produce todos estos cambios. Ah, qué interesante. Sí, pero como la amígdala cerebral es parte del sistema límbico, cuando la amígdala cerebral procesa, trabaja, activa también el resto del sistema límbico. Y acá tenemos una estructura pegadita a la amígdala todavía que se llama hipocampo. El hipocampo, que bueno, quien la descubrió dijo, oh, tiene forma de caballito de mar, y por eso le puso hipocampo, está relacionado con la memoria,
ya es una de las estructuras que está relacionada con la memoria. Por eso, cuando yo experimento una emoción, pónganse a pensar, les debe haber sucedido, cuando experimentan una emoción, también aparecen recuerdos, ¿no es cierto? Entonces, sí, estaba con miedo, me estaba acordando de la película que vi, que pasó esto y le persiguieron y la atacaron y que no sé cuánto. Me estaba acordando que alguien me contó una vez que bajando a esta hora por esta calle le pasó esto, lo otro. ¿Por qué? Porque se activó, pues, se activó todo el sistema límbico y entonces activó la memoria del hipocampo y por eso se asociaron, se despertaron recuerdos relacionados con la situación emocional que estás viviendo. El tálamo, su importancia reside en el hecho de que es la estructura donde llegan primero todas las sensaciones. Acá está, solo que está partido, ¿no? Entonces, ahí llegan todas las sensaciones y el tálamo se encarga de distribuir. O sea, el tálamo va a decir, esto es auditivo, ah, ya, se va para el temporal. Esto es dolor de cabeza, ah, se va para tal sitio. Esto es dolor de pie, se va para este otro sitio. O sea, el tálamo va a distribuir todas las sensaciones. Esa es su importancia, por eso se le conoce como la primera estación de relevo de las emociones. Hay un término más que es importante que lo conozcan, que es el término de plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral se refiere a la habilidad o capacidad que tienen las neuronas de cubrir funciones o adaptarse a nuevas funciones. Es algo que, digamos, relativamente reciente, ¿no? No tan antiguo, será pues 20 años más o menos, que se está estudiando esta plasticidad cerebral, ¿no? Como dice la capacidad adaptativa del sistema nervioso, que se evidencia desde que la persona es pequeñita, cuando empiezas a aprender cosas, ¿no? Entonces tus neuronas se van adaptando a una función determinada, de una manera determinada. Eh, pero sobre todo se empezó a hablar de plasticidad cerebral a partir de la recuperación de ciertas funciones en los daños cerebrales. Saben de que las neuronas no reaparecen, ¿no? No es de que se lesionó una parte, ah, ya van a crecer otras. No sucede así. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Se lesionó una parte del cerebro, ¿ya? Vamos a suponer que se lesionó la parte del área de Exner, que le permite escribir, ¿no es cierto? Y mandar sus mensajes escritos. ¿Qué puede suceder? Bueno, perdió la habilidad de escribir, pero ¿qué pasa si tú estimulas al cerebro a ese tipo de movimiento fino con la mano? Puede recuperarla, podría ser que la recupere de alguna manera o en alguna cantidad. ¿De qué dependerá? Dependerá del entrenamiento o de la estimulación que tenga el sujeto. ¿Cómo es que se produce? Gracias a la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es cubrir funciones. No es que aparecen nuevas neuronas, sino que las que ya existen, las que quedan, cubren la función de las perdidas, de las que se dañaron. Es como un trabajo en equipo. Son 5 miembros del equipo. Un día antes de la exposición, uno de sus compañeros se enferma y no puede ir. ¿Y ahora qué hacemos? Entre los 4 que quedamos, cubriremos, pues. Eso es lo que sucede. Entre las que quedan, cubren la labor, la función del que no está, pero solo lo van a hacer si es que estas células son estimuladas, presionadas, ejercitadas a realizar esa actividad. Significa que si una persona sufre un daño cerebral y asiste a la rehabilitación, practica su rehabilitación con disciplina, con frecuencia, con la frecuencia recomendada por el terapeuta especializado,
puede de alguna manera cubrir la función. ¿Quién la va a cubrir? Las otras neuronas aledañas van a cubrir la función, ¿ya? Podrían hacerlo. Pero si el sujeto no se tira a la cama a llorar simplemente y a lamentarse de su mala suerte, etcétera, etcétera, entonces no va a pasar nada. Simplemente perdió la función. Pero si la estimula, puede lograr la reestructuración funcional de esas redes neurales, ¿ya? Esa es una parte bien interesante dentro de lo que es estos estudios de neurología, ¿no? Bien, vamos a los ejercicios. Dice, el sistema límbico, ya está fresquito, está formado por un conjunto de estructuras que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Sí, están en el medio, ¿no es cierto? Entre lo cortical y lo subcortical. Con respecto a sus funciones, es correcto afirmar que, ¿qué podríamos decir de las funciones del sistema límbico? 1. Su actividad se evidencia en el control motor al bailar una melodía de moda. ¿Verdadero o falso? Esta primera proposición, ¿es verdadera o es falsa? Su actividad se evidencia en el control motor. No te escuché. Falso. Falsa, correcto, es falsa. No tiene nada que ver con movimientos. Sistema límbico no tiene que ver con movimientos. Está involucrada en identificar, con respecto a sus funciones, a las funciones del sistema límbico, está involucrada en identificar variaciones cromáticas en la pintura de un lienzo. Falso. Falso. Permite experimentar sorpresa al expectar un accidente de tránsito. Verdadero. Verdadero. Entonces la respuesta correcta la tenemos aquí. La letra C, solo, el enunciado 3 es verdadero. Vamos a la segunda. Dite. ¿El enunciado 3 sería verdadero por la amígdala o por el hipotálamo? Claro, por la amígdala. Sí. Ok, gracias. Ajá. Ejercicio 2. Tadeo es un conferencista que experimenta temor a equivocarse al hablar frente a su audiencia durante su exposición. Esta emoción se evidencia en que presenta un incremento en el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y sequedad en la boca, entre otros síntomas. Por lo que decide salir del auditorio, sentarse en una silla hasta que baje su frecuencia respiratoria. Con respecto a este caso y las funciones del sistema nervioso autónomo, es correcto afirmar que, 1. La sequedad en la boca involucra la participación del sistema nervioso parasimpático. Falso. Falso, claro, es falso. Más bien, te seca la boca el simpático. El parasimpático no, porque el parasimpático tiene que ver con la digestión, más bien estimula que haya mayor cantidad de saliva. Segundo, el incremento del ritmo cardíaco está disociado, o sea, lo contrario de asociado, disociado. El incremento del ritmo cardíaco está disociado funcionalmente del sistema nervioso simpático. Falso. Falso, claro, pues. Si dijera asociado, está bien, pero dice disociado, falso. La reducción de la frecuencia respiratoria al reposar, salió, se sentó y descansó. La reducción de la frecuencia respiratoria al reposar es una función del sistema parasimpático. Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Entonces, lo único que es correcto afirmar es la tercera. Entonces, aquí la respuesta correcta es solo la número 3. Y vamos a la última. Dice, a ver acá. Ya. Unidos por el cuerpo calloso, los hemisferios cerebrales están a cargo
de un conjunto de funciones específicas. Identifique el valor de verdad, está hablando del cuerpo calloso, ¿no? Verdadero o falso con respecto a las funciones de los hemisferios cerebrales. Ah, no, está hablando de los hemisferios cerebrales. Unidos por los hemisferios, por el cuerpo calloso, los hemisferios cerebrales están a cargo de un conjunto de funciones específicas. Identifique el valor de verdad con respecto a las funciones de los hemisferios cerebrales. 1. La interpretación del gesto típico de guardar silencio está relacionada con el hemisferio derecho, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, claro. Cuando yo interpreto el gesto, lo que estoy haciendo es usar mi creatividad, utilizar las imágenes, no estoy procesando imágenes. Segundo, diferenciar entre imágenes de números. ¿Es una función del hemisferio derecho? Diferenciar entre imágenes de números. ¿Es una función del hemisferio derecho? Verdadero. Verdadero, correcto. Hablando de las imágenes, solamente no dice que los conoce, solamente que diferencia que no son iguales, nada más. Pueden ser triángulos, círculos, pueden ser números, pueden ser letras, pero solo lo ve como imágenes. Es verdadero. Tercero, la comprensión del significado de la palabra peligro está relacionada con el hemisferio izquierdo. Verdadero. Verdadero. Y la respuesta correcta la tenemos en la letra B. Verdadero, verdadero, verdadero. Muy bien, chicos. Esta es la clave de respuestas. Para que puedan revisar, ya saben, por favor, primero resuelven su práctica sin mirar la clave de respuestas. Resuelven su práctica y después corrigen la práctica para que sea útil. Si no, no va a ser útil. Primero hacen su resumen, después, o su organizador gráfico, lo que mejor manejen, después resuelven la práctica y después corrigen la práctica. Y entonces, corrigiendo la práctica, se van a dar cuenta qué está bien, qué está mal, en qué estoy fallando, en qué no, y van a poder corregir, depurar, mejorar lo que es su propio resumen que han realizado, ¿no? Bien, chicos, de Sí. mi parte sería todo. No sé, Y ¿preguntas? sí, tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia del neocórtex con el córtex frontal y la neocorteza? La neocorteza o neocórtex es lo mismo. Cuando hablan de corteza frontal, occipital, parietal, se está refiriendo a lo mismo. Todo es lo mismo. Bien, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Sí, la formación reticular ¿de qué parte? ¿Y cuáles son sus límites, mejor dicho? Ah, el tronco encefálico. Está en todo el tronco encefálico. Ah, ya, gracias. Bien, chicos, ya saben, ya está activo también lo que es el asesoramiento psicopedagógico, la atención en realidad psicopedagógica. Hay atenciones presenciales, hay atenciones virtuales, ya es cuestión de que ustedes coordinen con las personas encargadas de sus aulas. De mi parte es todo, muchísimas gracias, fue un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Chao, que les vaya Hasta bien. luego. Hasta luego.